En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será recreado, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos el gustar de todos los rectos según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomar esta sexta plática y lo hacemos para dividirla por lo menos en dos, hoy y mañana, y si hace falta un poco más, pues este tema requiere que lo aprovechemos y le podamos dedicar tiempo, que podamos tomar apuntes con bastante atención. Voy a procurar hacerlo lo más ordenadamente posible y dar algunas cosas que leo, les voy a dar como citas para que la busquen solos. Pero vamos a comenzar, como hemos hecho todos los días, enmarcando. Volvemos a decir en qué enmarcamos todo el curso, en aquel pasaje del capítulo 3 del libro del Génesis, cuando Dios sale a buscar al hombre. ¿Dónde estás? Y la historia del hombre en realidad es esto, es el Dios que sale a hablarle, sale a buscarlo al hombre, porque Dios había creado y crea al hombre para establecerlo en esa amistad, y Dios todavía lo sigue procurando. Uno podría decir, ¿cuándo los hombres resolverán sus problemas? O sea, ¿cuándo estarán los problemas del hombre resueltos? Y uno tiene que decir con mucha sinceridad que nunca, ¿no? Cada vez que un hombre es engendrado, la historia empieza de nuevo, ¿no? Cuando un niño es engendrado, otra vez hay un niño que Dios necesita rescatar por la gracia del pecado original. Hay un niño a quien hay que educar. Entonces, la historia del hombre, su drama es con cada existencia, ¿no? Por eso hoy es este problema, mañana será otro, pero siempre la historia comienza con cada niño que es engendrado. ¿Por qué Dios pone otra vez todo en juego? Su gracia para salvarnos, y el hombre también pone en juego su libertad para en verdad vivir según esa condición en la que fue engendrado. Vamos a tomar esta sexta plática, que es la Lectio Divina, en su primera parte, un pasaje del libro de Baruch, donde el profeta reprende en nombre de Dios a su pueblo, invitándole a volver a la fuente de la sabiduría, pero también para considerar cuál es la razón por la cual el pueblo sufre lo que sufre. Las consecuencias tienen una causa, ¿no? Las cosas suceden porque hay quien las causa. Y muchas de las cosas que al pueblo de Israel le sucedían tenían su causa en esto que ahora vamos a escuchar. Del libro de Baruch, capítulo 3, versículos del 9 en adelante. Baruch 3, del versículo 9 en adelante. Escucha, Israel, los mandamientos de vida. Presta atención para aprender a discernir. ¿Por qué, Israel, estás en un país de enemigos y has envejecido en una tierra extranjera? ¿Por qué te has contaminado con los muertos, contándote entre los que bajan al abismo? Tú has abandonado la fuente de la sabiduría. Si hubieras seguido el camino de Dios, vivirías en paz para siempre. Aprende dónde está el discernimiento, dónde está la fuerza y dónde la inteligencia, para conocer al mismo tiempo dónde está la longevidad y la vida, dónde la luz de los ojos y la paz.
¿Quién ha encontrado el lugar de la sabiduría? ¿Quién ha penetrado en sus tesoros? ¿Dónde están los jefes de las naciones, los que dominaban las bestias de la tierra y se divertían con las aves del cielo? Ellos han desaparecido, han bajado al abismo y han surgido otros en su lugar. Me salteo el resto del capítulo y voy al final. Nadie conoce su camino ni puede comprender su sendero, pero el que todo lo sabe, lo conoce, la penetró con su inteligencia. El que formó la tierra para siempre y la llenó de animales cuadrúpedos, el que envía la luz y ella sale, la llama y ella obedece temblando. Las estrellas brillan alegres en sus puestos de guardia, Él las llama y ellas responden. Este es nuestro Dios, ningún otro cuenta al lado de Él. Él penetró todos los caminos de la ciencia y se la dio a Jacob su servidor y a Israel su predilecto. Y presten atención a este versículo que es el 38. Después de esto apareció sobre la tierra y vivió entre los hombres. Y ahí comienza el capítulo 4 y vamos a tomar los 4 versículos del capítulo 4 de Baruc, los 4 primeros. La sabiduría es el libro de los preceptos de Dios y la ley que subsiste eternamente. Los que la retienen alcanzarán la vida, pero los que la abandonan morirán. Vuélvete, Jacob, tómala. Camina hacia el resplandor atraído por su luz. No cedas a otro tu gloria, ni tus privilegios a un pueblo extranjero. Felices de nosotros, Israel, porque se nos dio a conocer lo que agrada a Dios. Ánimo, pueblo mío, memorial viviente de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Toda esta reflexión sobre la sabiduría que hace el profeta responde a la súplica que hace allí en nombre del pueblo, ¿no? Que comienza la oración en el capítulo 3, Señor, Dios de Israel, es un alma angustiada y un espíritu acongojado el que grita hacia ti. Escucha, Señor, y ten piedad porque hemos pecado contra ti. Tú permaneces para siempre, mientras que nosotros perecemos para siempre. Y así. Es una plegaria que está allí en el capítulo 3. El capítulo 3 y el comienzo del capítulo 4 nos enmarca lo que ahora vamos a ver, ¿sí? Ese versículo 38. Después de esto apareció sobre la tierra y vivió entre los hombres. Alguna traducción dice, y buscó amigo entre los hombres. La palabra habitó entre los hombres. Habitó sobre la tierra, caminó con ellos, vivió entre los hombres y buscó amigos. Aprovechando este curso, estas pláticas sobre la oración, y que podremos darnos 2 días y tal vez más, que podamos profundizar en esto, ¿sí? Sobre el acontecimiento que es la revelación y el valor que tiene para nosotros y para nuestra vida espiritual las Sagradas Escrituras. Que tal vez por estas circunstancias nos convenzamos de que abandonar a Dios es abandonar la vida. Estos días, en medio de esta lucha contra la amenaza de la vida, el hombre es capaz de hacer estas cosas, ¿no? Por un lado, nos amenaza la muerte y por otro lado la provocamos. El aborto es el asesino más grande del último siglo, ¿no? Por un lado, nos defendemos frente al enemigo que amenaza nuestra vida, pero no defendemos al enemigo que amenaza la vida de otros, la vida de los niños por nacer. Mientras no volvamos a Dios y aprobemos estas cosas, no hay posibilidad que el país pueda encontrar luz. El hombre que elige la oscuridad no camina en la luz, es una elección. Por eso el llamado es, elige vivir en la luz.
elige volver a la luz, elige el camino de la luz, de la verdad. Por eso estas dos pláticas es para quienes en verdad quieren ser orantes, y ser orantes quienes en verdad quieren convertir su vida a Dios y ponerlo delante en todas sus opciones. El mundo en esto no nos va a aprobar nunca, el mundo no nos va a valorar a nosotros, a los cristianos, porque lo elegimos a Dios. El mundo va a aplaudir si ve que hacemos obras sociales, visibles, que las debemos hacer. Pero la razón nuestra no es porque buscamos la aprobación del mundo, y eso es un riesgo, hacer cosas porque el mundo puede aprobarnos. Y en esto quiero poner un ejemplo, porque esto nos va a ayudar a todo lo que vamos a estudiar, porque vamos a decir muchas cosas y vamos a estar muy atentos para tomar apuntes. De hecho, podemos volver después a la grabación. Cuando Madre Teresa de Calcuta, ella tiene un discurso muy duro en contra del aborto, pero es muy claro a favor de la vida. Leyendo sus escritos, uno comprende cuál es la razón por la cual ella con tanta dureza habla de esto, con tanta claridad y crudeza habla de esto. Porque viendo sus escritos, Madre Teresa cuando habla de esto, no solamente lo habla porque ame al hombre, de hecho que ella se inclinaba sobre cada hombre al que podía ayudar, ¿no? Sino porque ella, y lo expresa claramente, la vida de todo hombre y la vida del más inocente, el más indefenso, ¿sí?, tiene un precio, un valor, que es la sangre de Jesús, del cual ella se había enamorado desde los 5 años. Ella cuenta que a los 5 años se enamora del amor del corazón de Jesús. Dice, el corazón de Jesús me enamoró, me cautivó, me sedujo. El amor del Señor fue siempre su primer amor, que hasta los 12 años, dice, la condujo, y muy fuertemente. A los 12, dice, intenté de alguna manera olvidar ese amor, pero no pude. Entonces, cuando ella declama el valor de la vida, declama el derecho de Dios, la soberanía de Dios sobre la vida humana. Entonces, la razón nuestra es Dios, que es el que en verdad le pone el valor a la vida humana. El hombre, por más que en la mayoría de los congresos, de los senados, decidamos qué vamos a hacer, eso no hace valioso al hombre, sino el precio que le puso Dios. Y esto que quede muy claro, porque en los tiempos que vivimos, vivir como cristiano esto, lo que vamos a hablar estos días, lo que venimos hablando de este camino de la oración, implica en verdad distinguirnos, tener razones distintas, fundamentos distintos. La razón por la cual nos vienen muchas desgracias, y no hablo de esta enfermedad, sino familias rotas, enemistades, discordias, odios, muerte, de corazones que nos hemos alejado de Dios. Los estados de las naciones no le han preguntado a Dios qué es lo que Dios quiere. Apelamos a Dios cuando nos sentimos amenazados, pero cuando amenazamos no le preguntamos a Dios si eso está bien. Si amenaza nuestra vida, apelamos a Dios para que Dios salga a nuestro auxilio, pero cuando amenazan la vida de otros, y sobre todo el más indefenso, como nación no siempre apelamos a Dios. Y ahora queremos en esta sexta plática centrarnos en eso, en las razones por las cuales nosotros somos el pueblo de Dios, no por mérito nuestro, sino por predilección de Dios, por elección de Dios, por pura misericordia. Y todo esto se funda en un acontecimiento. La lección divina tiene su fundamento en un acontecimiento. Y este es el primer punto que quiero que así lo anoten. El tema es lección divina. Y el primer punto es, 1, el acontecimiento. Entonces, si nosotros queremos conocerlo a Dios, nosotros queremos conocer la verdad, comprender el sentido de las cosas, el para qué estamos aquí, el por qué estamos aquí, nosotros tenemos que reconocer que para eso nos ha precedido el paso que dio Dios hacia nosotros. El primer paso lo dio Dios. Génesis 1:26, Dios dijo, hagamos al hombre.
Dios nos ha puesto frente a sí. Nos ha hecho amigos. Entonces, para poder comprender la lección divina, este modo orante de acercarnos a la palabra de Dios, tenemos que antes considerar ese itinerario del que se valió Dios para darnos su palabra, que es palabra transmitida oralmente y también escrita. La palabra escrita no es toda la palabra de Dios, pero es palabra de Dios. Y aquí vamos a hablar de esta, la palabra que quedó consignada por escrito, ¿sí? Pero que nosotros no la reducimos solo a la palabra escrita. ¿Quién me dice que esto es palabra de Dios? Me lo dice la tradición viva de la Iglesia. Si yo no le creería a la Iglesia, no podría decir que esto es palabra de Dios. Por eso cuando un hermano separado dice, demostrarme dónde está en la palabra todo lo que enseñas, yo debo preguntarle, demostrarme que la palabra es palabra de Dios. Si no te lo dice la tradición viva de la Iglesia, que nace de los apóstoles, que dan fe de que esto es palabra de Dios. Si yo no le creo a la Iglesia y a la tradición viva, no le puedo creer a la palabra de Dios, porque no es Dios quien la escribe. Dios inspira en la tradición viva lo que Él quiere que quede consignado por escrito. Entonces, vamos a considerar este camino que hace Dios a nuestro favor, porque eso nos permite considerar lo privilegiado que somos de estar de alguna manera en el horizonte de Dios, sin necesitarnos Dios para nada. Dios no nos necesitaba. Y entonces lo primero es mirar el camino. Y aquí una primera cita que les pido que la anoten y que la han de buscar ustedes, del documento del Concilio Vaticano II, Dei Verbum, los números 2, 3 y 4. Eso se puede buscar en internet. Dei Verbum del Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la revelación divina. Que nos ayuda a comprender la naturaleza y el objeto de la revelación, ¿sí? Porque aquí estamos hablando del Dios que se revela. Y entonces, lo primero que dice este documento, yo voy a dar simplemente la síntesis, ustedes lo leerán completo, porque la idea es que ustedes estudien este punto, estos temas. Entonces, el primer punto es el acontecimiento. A, el hecho de la fe. Dentro de ese punto, el acontecimiento. A, el hecho de la fe. El hecho de la fe tiene su principio en el Dios que sale. Y ese es el itinerario que vamos a contemplar. Vamos a contemplarlo a Dios viniendo hacia nosotros. Entonces, ¿cuál es el camino de Dios? La revelación. ¿Cuál es la naturaleza y el objeto de la revelación? Dice que Dios dispuso, y eso quiere decir en su liberalidad, no tenía necesidad de darse a conocer, de revelarse, dispuso en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. Se revela a sí mismo y revela el misterio de su voluntad. Entonces decimos que la naturaleza de la revelación es Dios mismo. Dios se da. Aquí va a usar una palabra para darse, el consorte, que se usa para el matrimonio, ¿no? Dios nos hace consortes. ¿Qué quiere decir eso? Dios se hace hombre en Cristo y a lo largo de la revelación en el Antiguo Testamento va acostumbrando al hombre a esto. Pero ser consorte quiere decir Dios corre la suerte del hombre. Y en esto sirve pensar en la suerte de los profetas. Podríamos decir Jeremías, que es el más, por decir, más claro. Pero los profetas tienen una singularidad en esto de que su vida se identifica con su palabra. El profeta, nosotros somos profetas del bautismo, sacerdotes, profetas y reyes, somos profetas, servidores de la verdad. La condición del profeta es que
corre la misma suerte de la palabra que anuncia. Jeremías va a decir allí en su capítulo 20, había un fuego en mí, yo quería callarlo pero no podía, era más fuerte que yo la misión que tenía. Los santos son eso. Usemos la Madre Teresa de Calcuta, sí, ya que la citamos al comienzo, ¿no? Ella corrió la suerte de la palabra. ¿Y cuál es? ¿En qué medida Dios la hizo consorte? Madre Teresa vivió 49 años en oscuridad, en desolación, viviendo la experiencia en la que vive la palabra de Dios en nuestro tiempo, escondida, pero porque nosotros la ponemos debajo de un cajón muchas veces. O sea, la suerte de Madre Teresa, cuando ella, desde el año 48 hasta el año 97, vivió noche oscura de su alma. Pasaron casi 2 décadas hasta que ella permitió Dios que ella reconociera por qué. Ella no entendía y sin embargo aceptaba. Pero de pronto comprende que el Señor la deja en esa oscuridad para que sufra la misma suerte que sufren los pobres sin Dios y los pobres condenados que viven en vida ya la muerte de su alma. Entonces la suerte de Madre Teresa es la suerte de la palabra en el alma de muchos, que abandonamos la palabra y matamos a Dios por el pecado mortal y elegimos vivir en la oscuridad. Entonces la naturaleza de la revelación es el Dios que se da a sí mismo y da a conocer el misterio de su voluntad. ¿Pero de qué manera? Haciéndose consorte, haciéndose hombre, se revela en Cristo, se da. ¿Y de qué manera se da esa revelación? A través de hechos y palabras. Dios acontece, recuerden esa palabra, el tema es el acontecimiento. El hecho de la fe es un acontecer de Dios en hechos y palabras. Dios actúa antes de dar la explicación de lo que actúa, esa que inspira en el autor sagrado. Entonces, la verdad sobre Dios se nos da en la revelación. Dios se da a conocer. Por la razón, el hombre puede conocer que Dios existe, pero no quién es Dios. Podemos demostrar que Dios existe, aún al hombre más ateo. Demostrar que existe un principio no principiado por nadie. Alguien tiene que haber iniciado todo lo que se inicia, pues si nadie lo inicia, nada hubiera iniciado. Pero para nosotros la naturaleza de ese principio la conocemos por la revelación, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, este Dios que habla en modo humano, por eso Dios a través de hechos y palabras fue a lo largo de la historia en su pedagogía acostumbrando al hombre a tenerlo cerca. Y esa es la preparación que se da a la revelación evangélica. O sea, esa revelación tiene una plenitud en el Verbo encarnado, en que Dios se da a sí mismo, se encarna, se hace consorte del hombre, corre la suerte del hombre, va a morir por el hombre, pero va a hacer que el hombre sea consorte suyo, reciba la suerte, participa de la suerte, no la suerte como nosotros decimos de casualidad. Las casualidades en Dios no existen, sino cuando decir consorte es el mismo destino. A eso le llamamos la misma suerte, ¿sí? El mismo fin. Entonces, en el Antiguo Testamento Dios fue preparando la revelación plena. El acontecimiento fue preparado. Y entonces en Cristo, Dios, en su palabra encarnada, Dios revela plenamente, ¿sí?, quién es y quiénes somos para Él. El salir de Dios, el revelarse de Dios, es el seguirnos acostumbrando a través de hechos y palabras a lo largo de la historia, desde la creación, que es un hecho revelador de Dios, la elección de Abraham como su pueblo, como para constituir a su pueblo, lo que fue inspirando en los autores sagrados, que fueron componiendo los libros del Antiguo Testamento, hasta llegar a Cristo. ¿Y para qué todo esto? San Pablo lo dice en la primera carta a Timoteo 2.4, primera Timoteo 2.4, para que el hombre conozca la verdad y se salve. Para eso Dios se reveló. Dios quiere que todos los hombres conozcamos la verdad y conociéndola nos salvemos. Pongo un ejemplo porque es bueno explicarlo, porque muchas veces se usa de argumento en contra nuestro, ¿no?, que es el relato de la creación.
A la universidad llega un muchacho que estuvo aún en nuestros colegios. Llega y le dicen, a vos te mintieron, te contaron cuento, porque te dicen que el mundo fue creado en 7 días y de esta manera. Y a veces no sabemos explicar, porque es cierto que Dios no creó el mundo en el 7 día cronológico, como esa lectura literalista que sostienen los evangélicos o los protestantes, ¿no? Una interpretación libre, pero a la vez literalista, ¿no? ¿Por qué Dios revela en el libro del Génesis, pero no solo en el libro del Génesis, sino que en toda su revelación, el hecho de la creación? A Dios no le interesaba porque no hacía, porque si la revelación es para que el hombre conozca la verdad y se salve, el fin de la revelación es la salvación del hombre. No que el hombre sea un experto en geografía, en geología, en biología, en historia. La Biblia no es un libro ni de historia, ni de geología, ni de biología, ni de antropología. Es el testimonio de un pueblo que cree y que se sabe pueblo elegido de Dios, destinatario de la revelación. Entonces, cuando Dios revela en los capítulos 1, 2 y 3 con el relato del pecado original, aquellos relatos del principio, lo que hace es ayudarnos a entender lo que aconteció al comienzo y el sentido de ese comienzo. Si el mundo fue creado en 7 días o en 7.000 años, ¿cuál es la diferencia? Si lo que Dios revela en el relato de la creación es que Dios lo hizo todo de la nada, pues todo se inició alguna vez, alguien lo inició, y el que lo inició no tiene que haber sido iniciado por nadie, si no, no hubiera existido. Cuando preguntan, ¿y de Dios de dónde salió? Es que es categoría de Dios no haber salido de ningún lado. Le corresponde a Dios existir desde siempre, porque si no hubiera existido Dios desde siempre, no nos estaríamos haciendo esta pregunta. Nada hubiera existido. ¿Sí? Que Dios lo hizo todo de la nada, lo hizo ordenado. Lo hizo al hombre a su imagen y semejanza, lo hizo capaz de conocer y amar. Lo hizo Señor y administrador de sus bienes, no destructor, pero Señor de las cosas. Lo hizo varón y mujer. Lo hizo distinto, iguales en dignidad, pero diferentes. Les mandó multiplicarse y someter la tierra. Les dio la libertad de corresponder al amor de Dios, pues se los puso en el paraíso y les dijo, de esto no coman. O sea, aquella presencia del árbol del bien y del mal era para que el hombre reconociera que el bien y el mal no lo decidía arbitrariamente, sino que lo debía reconocer venido y dado por Dios. Que no es como a él, sino la verdad se le venía dada, revelada, y el hombre conociendo la verdad viviría en libertad. Todos estos acontecimientos del inicio, el escritor sagrado nos lo presenta en ese bagaje de escritura que nos lo permite leer de una manera tan armoniosa. ¿Por qué en 7 días? Porque la existencia del hombre y del universo tiene un sentido cultural. 7 días era el orden del tiempo marcado por la luna. El pueblo de Dios vivía ya, cuando se escribe el relato del libro del Génesis, ya por el año 500 a.C., ya vivía su realidad cultural. O sea, adoraba a Dios, al Yahvé, al Dios de Israel. Ya Moisés había existido en el año 1100 a.C., Abraham en 1800 a.C., así que ya había pasado más de 1000 años desde Abraham, cuando se escribe el relato de la creación. Entonces, lo que Dios al inspirar el escritor sagrado permite que todos tengamos hoy es que conozcamos el sentido del origen. ¿Qué sentido tendría saber que existimos si no sabemos para qué? ¿A quién de nosotros se le necesita demostrar que existe? Y que existe porque antes otros le dieron existencia. Es evidente, ¿quién de nosotros existe hace 200 años? ¿Quién de nosotros se dio a sí mismo la existencia? Todo eso es evidente. Pero el tema no es saber que existo, sino es saber para qué. Y si tengo un principio, tengo una razón. O sea, por algo existo y para algo existo. Al hombre no le es tan fundamental saber que existe. Es esencial saber para qué, ¿no? Y esto es la revelación. O sea, Dios se va dando para revelarle al hombre el sentido de su existencia. ¿De qué nos sirve saber que existió Jesús? La mitad del mundo lo confiesa, que existe, por lo menos que existió. Pero si yo no encuentro en eso una razón para mi existencia, ¿de qué sirve?
para ponerlo en mi estado de WhatsApp o en una linda, recordarlo cuando me pasa algo. No, no, no. Cristo es razón de mi existencia, porque en Él se vino a revelar la vocación del hombre. Cristo devela al hombre el misterio de su vocación. Que exista Cristo es determinante para mi existencia, no para mi existencia temporal, física. ¿Por qué? Porque esto la recibo, ¿sí? Como hecho creador de Dios, pues cuando a mí me engendraron mis padres, Dios creó mi alma espiritual. Pero el tema es saber para qué existo, ¿no? Entonces es en este contexto en el que nosotros, al momento de acoger la revelación, al momento de acercarnos a la palabra de Dios, que es testimonio de eso, nos descubrimos realmente privilegiados. Así debemos sentirnos todos los días. ¿Cómo no hemos de ir todos los días? ¿Cómo no hemos de memorizar gran parte de esto? Si sabemos manejar aparatos móviles, computadora, televisor, teléfonos, aprendemos un montón de lenguaje que nos va imponiendo la ciencia. ¿Cuántas citas bíblicas sabemos de memoria? ¿Cuántos de nuestros cantos que se van pegando a nuestro corazón y a nuestra memoria son con letra mundana? ¿Cuántos salmos yo sabría recitar de memoria? Si yo descubro que es la oración que Dios mismo inspiró. ¿Y cuántos años estoy viniendo a misa y escucho esos salmos, pero cuántas veces en la semana la volví a rezar? Tal vez ni siquiera me acuerdo qué salmo se rezó. Esto. Entonces, en estos textos de la Dei Verbum, que les pido que busquen, 2, 3 y 4, ahora o en otro momento, pero si tienen a mano pueden buscarlo por allí, ¿qué nos deja claro, ¿no? Estos tres textos, en esto, el acontecimiento y el hecho de la fe, así es como estamos hablando en este punto A, ¿no? ¿Sí? La naturaleza y objeto de la revelación. ¿Sí? La naturaleza es Dios mismo. O sea, en la naturaleza quiere decir, ¿qué es lo que se revela? Dios. Entonces la revelación es el darse de Dios. ¿Cuál es el objeto o el fin de la revelación? Que los hombres conozcamos la verdad y nos salvemos. Otra cosa que queda claro en esto que acabamos de hablar es que Dios fue dándose a conocer por etapas. Desde la creación hasta Jesucristo hay etapas en la revelación, como hay etapas de nuestra vida, que nosotros a veces las abandonamos. Pero en el camino de la fe hay etapas, Dios va acostumbrándonos a tratarlo. Como cuando nosotros nos acostumbramos a tratar las cosas del mundo y vamos sumergiéndonos más en él. Por etapas vamos sumergiéndonos en la oscuridad. Cuando hemos hecho esa experiencia, fue así. Al comienzo no decíamos voy a pecar. Al comienzo empecé a gustar otra vez a escuchar estas cosas, a ver estas cosas y a asistir a estos lugares. Y de pronto empecé a gustarlo, a desearlo y así fue que me sumergí. Me ha tocado escuchar no pocas veces personas que dicen, pero yo hablo con esta persona cosas de Dios. Sí, pero no es tu esposa. ¿Te gusta hablar con esa persona? No te gusta hablar las cosas de Dios con esa persona. Al comienzo la excusa es que hablo cosas de Dios. Sí, pero no es tu esposa, no es tu esposo. Al comienzo sí, hablas cosas de Dios y oras. Pero porque te gusta hablar con esa persona, no las cosas de Dios. Lo haces una vez, 2, 3 y después, ¿qué pasó? ¿Cuándo me enamoré de esta persona? ¿Cuándo le fui infiel a mi esposo o a mi esposa? Porque hay un proceso. Son las etapas por las que somos, entre comillas, ingenuamente engañados por el demonio cuando es por el pecado. En cambio el Señor sabiamente nos va conduciendo como niño pequeño que aprende a caminar de nuevo en sus cosas. En un lado es ingenuidad, o muchas veces contumacia, pues yo sé que ir por allí es golpearme y caer de nuevo en el pecado. Pero con las cosas de Dios es la pedagogía de Dios como con un niño, lo va educando. Y lo tercero que queda claro en esto es que la revelación es Cristo mismo. Yo cuando voy a la palabra de Dios, ¿con quién me encuentro? Con Cristo, que me habla en su palabra. Entonces, ¿cuál es el acontecimiento esencial de nuestra fe? O que fundamenta nuestra fe. Que fundamenta nuestra humilde escucha y acogida de la palabra de Dios. Y es la encarnación del Verbo en el seno de la Santísima Virgen.
Aquí merece ser leído el primer capítulo de San Juan, versículos del 1 al 18. Es una oración. Hasta el año 1965, pero todavía aún puede hacerse. Se hacía todos los días en la misa, el sacerdote lo hacía. En el rito de San Pío V, después de celebrar la Eucaristía, se reza este prólogo del Evangelio de Juan. Juan 1, del 1 al 18. Se rezaba en todas las misas al final de la misa. En latín la rezaba el sacerdote. Aún hoy, en el rito extraordinario de San Pío V, que se puede celebrar, la misa de ese rito, se reza este himno, este prólogo. Si bien no aparece la Santísima Virgen, pero dice así expresamente: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Sí? Entonces, este es el acontecimiento que fundamenta nuestra fe y nuestra humilde escucha y acogida de la palabra de Dios. Entonces, el diálogo que va a establecer Dios con nosotros es un diálogo de igualdad. Hace unos días, el lunes, publicamos en el muro, después de haber dado la primera plática sobre la oración, publicamos el poema de San Juan de la Cruz cantado, el romance de la Encarnación. Y San Juan canta esto, que por salvarme y por revelárseme Dios, se hizo de mi condición. Iré a buscar a mi esposa, y sobre mí tomaría, dice San Juan allí en el himno, sus fatigas y trabajos. Pero para eso debía hacerse uno como su esposa, la humanidad. Entonces, el diálogo de Dios se da en un plano de igualdad. ¿Por qué? Porque la amistad es así. ¿Es entre iguales o hace iguales? Dios no podía hacerse amigo del hombre en desigualdad. Porque ¿cómo podía corresponder el hombre a Dios si había tanta distancia que el pecado había abierto entre Dios y el hombre? La amistad hace iguales, ¿sí? O es entre iguales. Dios se hace como nosotros para que nosotros podamos hacernos como Él. Entonces, el escuchar, ¿sí?, que será lo propio y lo primero de la lección divina, será un acoger, un humilde acoger, recibir a alguien. Y aún más, será un participar amoroso. Así lo pongo entre comillas porque es propio de la tradición. Conocer es participar por amor, ¿no? Entonces, casi como la Eucaristía, dice San Agustín que cuando comulgo yo no hago mía la Eucaristía, sino la Eucaristía me hace suya. Yo cuando como o tomo un mate, lo que ingiero lo hago de mi naturaleza. Cuando comulgo, la Eucaristía me hace de la suya, o sea, me incorpora. Con la palabra de Dios, algo similar. Yo la acojo, pero ella me va haciendo de su naturaleza. La palabra, lo que estoy diciendo está en orden a la oración, a la lección divina, que después la vamos a explicar. Tal vez mañana o vemos si nos alcanza. Pero para nosotros el orar, el escuchar, el acoger, ¿sí?, no es deducir intelectualmente razones para mi vida. O sea, como yo tengo que sacar propósitos, ¿qué tengo que hacer ahora? El escuchar y acoger es dejar que la palabra se siembre y transforme la raíz de nuestra oración. Recuerdan que estos días lo explicamos, desde dónde ora el hombre, desde su corazón. Si el hombre está separado de Dios, no hay lugar de alianza. El hombre puede decir las oraciones que quiere y hasta puede estar en misa. Pero si no tiene su corazón en Dios, no es orante. O sea, no está en comunión, en amistad. Entonces la palabra no la haces tuya, sino que ella te hace suyo. Y entonces encontramos que en el acontecimiento, en este hecho de la fe, Dios nos pastorea.
entregándose Él, ¿sí? Como principio de acción, porque uno de los frutos de la lección divina es que Dios transfigura el corazón y transfigura la fuente de los deseos y de los gustos, de los pensamientos y de las decisiones. Y entonces aquí yo les recomiendo algo que ya les había recomendado estos días, pero de Juan Pablo II, Tertio Milenio Adveniente. Se escribe tertio, milenio, doble L y doble N, adveniente, como suena, del año 1994. Tertio Milenio Adveniente, 1994. El Papa convocaba al jubileo del año 2000. Y yo les recomiendo de allí los números que van del 2 al 8. De lo cual yo simplemente voy a decir breves ideas, porque se supone que ustedes con dedicación van a estudiar esto. Donde nos recuerda algo que ya dijimos recién: la iniciativa la toma Dios, Dios acontece en la historia, habla en lenguaje humano. Pero aquí también aparece, y es esto por lo cual yo se lo cito, que en la historia hay un punto fijo. Todo gira, pero hay un punto que es como que se fijó, es como su eje, ¿no? Que es la cruz del Señor. El amor del Señor, su misericordia y su amor por nosotros, es un punto fijo, eso no cambia. Eso no cambia. Gira el mundo. Han muerto, como decía el libro de Baruch, ¿dónde están esos poderosos que antes parecían dominar el mundo? Todo gira, pero ese punto está fijo. Y entonces, ¿qué dice el Papa en estos textos que ustedes lo van a estudiar? Es que la iniciativa la toma Dios en todas las religiones, excepto el judaísmo, pero porque allí comienza Dios a revelarse en Cristo. Todos los demás pueblos buscaron a Dios. Pero en la historia del pueblo de Israel y en la historia del cristianismo, es Dios quien salió a buscar al hombre. Y esa es la originalidad. Cuando yo me pongo a orar la palabra de Dios, ¿cuál es la certeza que me mueve? Es que Dios salió a hablarme. Lo hemos dicho muchas veces, que yo no voy a rezar porque tengo la certeza de que le amo, sino porque tengo la certeza de que me ama y me habla. Y salió a encontrarse conmigo. Por eso Dios es el que ha puesto las cláusulas de este encuentro. Él ha salido a encontrarme y Él sabe dónde y cómo. Entonces también en esto es una escuela para mi presunción. ¿Dónde encontrarlo a Dios? Allí donde Él me espera. Y eso es lo que tendremos que aprender estos días y lo que estamos haciendo con este curso de el curso sobre la oración. Entonces, el Señor ha salido a buscarnos, pero ha puesto la cita donde encontrarnos. Dios golpea las puertas del corazón y dice, vení. El Señor quiere que nosotros encontremos en Él el refugio, el reposo para nuestra historia, para nuestra vida. Eso tiene condiciones. Y ahí es donde entra el punto fijo que decíamos, ¿no? ¿Dónde está el amor del Señor? El Señor siempre nos invita a participar de la plenitud de su amor. Por eso la plenitud del amor de Dios es la Eucaristía. Cada domingo se vive la plenitud de lo que puede ser el hombre. El hombre no puede ser más que lo que es en la Eucaristía. En todo caso lo será cuando pase el sacramento o pase esta vida, ¿sí? Pero no haremos nada más grande en la historia que eso. Podremos inventar lo que se quiera. El hombre no hace nada más grande
que participar del sacrificio de Cristo. Entonces, esto para profundizar en este primero, el hecho de la fe. Dios toma la iniciativa. ¿Sí? Segundo punto dentro de este, decíamos, primero es el acontecimiento. Punto 1, acontecimiento. Punto A, el hecho de la fe. Punto B, escucha Israel y responde. Escucha Israel y responde. Aquí le doy unas citas del capítulo 17 de San Juan. Juan 17, y anoten estos versículos. Juan 17, capítulo 17, versículos 6, 11, 12 y 26. Ustedes los buscarán solitos. Si tienen la Biblia lo abren. Juan 17, 6, 11, 12 y 26. Manifesté tu nombre a los que separaste del mundo para confiármelos. Eran tuyos y me los diste y ellos fueron fieles a tu palabra. Mientras estaba con ellos yo los cuidaba en tu nombre, les di a conocer tu nombre. ¿Qué aparece en este punto, en estos textos? Es que Jesús es revelador del Padre. O sea, Cristo no vino a mostrarse como el superhombre. El objeto de su revelación es darse para que conozcamos quién es el Padre que a Él le amaba y que Él amaba. Nos hace participar de su amor. Porque a nosotros no nos basta creer en la existencia de Dios, ya lo dijimos, sino en que el Dios que existe nos ama. Entonces Cristo, acercándose a nosotros, como le llama Isaías y lo cita Mateo, ¿no? Es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Entonces, en Cristo, ahora Dios es una palabra dada, ¿no? Un acontecimiento que requiere una escucha. Si la revelación es el don de una persona, la escucha es el don de otra persona que acoge y responde. ¿Qué significa Jesús? Dios salva, ¿no? Entonces en Jesús Dios está salvándonos, sacándonos del anonimato. ¿Quiénes somos en la historia? Lo que dice Dios de nosotros. En verdad nos definimos en esa relación. Porque si nos definimos por las relaciones con los demás, ¿con cuál de todas nos definimos? ¿Con los que nos aman o con los que no nos aman? ¿Con quienes estamos bien o con quienes estamos mal? Es el día en el que estoy consolado, el día que estoy desolado. Hay días que a las personas que amo las amo y con gusto. Hay otros días que a las personas que amo no las amo con gusto. Me cuesta. ¿Y entonces? Entonces yo soy en relación a Dios. ¿Sí? Entonces creer en Dios, escucharlo a Dios, que en este hecho de la fe se me revela, escucharlo, en verdad es vivir eso que aparece como primer mandamiento en el Antiguo Testamento. Yo le voy a dar las citas. Deuteronomio 6, del 4 al 7. Israel dice, Yemá. ¿Cuál es el primer mandamiento? Escucha a Israel. Por eso lo puse como título y le agregué y responde. Creer en Dios es vivir el Yemá. Deuteronomio 6, del 4 al 7. Y ahí anoten Marcos 12, 29 y 30. Los recuerda Jesús en el Evangelio. Pero anoten el capítulo 8 del Deuteronomio, donde en Moisés, en nombre de Dios, advierte, no olvides. No dejes de escuchar en tu corazón lo que Dios ha hecho a tu favor. Porque escuchar no es solamente oír. Escuchar es también saber lo que hay y lo que soy. Escucha lo que sos, porque lo que sos es fruto de lo que Dios hace a tu favor.
Entonces, creer en Dios en este caso, es entrega de la propia persona. Pero esto, solo Dios es merecedor de esto. Solo Dios puede tener el término de este acto de fe, de esta entrega. Por eso la fe es una toma de posición. Si yo no rezo, tomo posición. No me interesa. Si yo no escucho la palabra de Dios, no me interesa, escucho otro. Siempre escucho a alguien. Y entonces, aquí es donde se vive esta experiencia de la solicitud de Dios por mí. Porque Él salió a hablar, me decíamos hoy. Entonces, escucha a Israel y responde porque hay un Dios que te está hablando. Y aquí le cito de San Juan de la Cruz, en uno de sus dichos de luz y amor: si el alma busca a Dios, mucho más le busca su amado a ella. Y en Efesios 1, allí en el 1, a partir del versículo 3, los primeros versículos será el 4 o 5. Bendito sea Dios que nos ha llamado antes de la creación del mundo para ser sus hijos. Entonces, la fe en Dios no parte del hombre, sino del mismo Dios. Jeremías 1:5. ¿Recuerdan? Desde el vientre de mi madre ya me conocías. Entonces, creer en Dios significa esto que decíamos en el título, ¿no? Es escucharlo a Dios. Es vivir la historia de ese Yema, que es mucho más que un oído, un oír externo, sino pon tu corazón. Es tomar posición, tomar una determinación frente al que habla. Allí uno podría citar lo de Santa Teresa: solo Dios basta, ¿no? Entonces ese Dios que se muestra cercano es el que nosotros reconocemos. Por eso podemos leer el Antiguo Testamento sin problema, porque la clave para interpretarlo es Cristo que se ha revelado plenamente. Es el Dios de nuestros padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el Dios que se deja invocar. Yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es en Cristo en quien tenemos acceso al Padre. Lo van a tener ahí en el prólogo. ¿Quién ha dado a conocer al Padre sino aquel que lo conoce, que es el Hijo, ¿no? Entonces, es en Cristo que también se da nuestra respuesta. Escucha, Israel, Yemá, escucha. Entonces, a la iniciativa de Dios, ¿qué le corresponde? Un corazón dócil y disponible, ¿no? Y en esto, lo mismo. Vamos a citar otro texto, que ustedes tendrán que buscarlo solitos, del Papa Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, otro documento. Pues vamos a estudiar este tema, a esto le vamos a dedicar con generosidad lo que fuera necesario. Pero para mañana tienen que haberlo estudiado. Si no, no van a hacer el proceso. Recuerden que para que se haga un proceso de conocimiento, uno no debe quedarse con lo que escucha y con la impresión de lo que escuchó. Después de haberlo escuchado, me tomo un tiempito y vuelvo a releer lo que anoté, porque tengo todavía el eco de lo que escuché. Y tengo que hacer ese trabajito intelectual de hacerlo síntesis en mi corazón y clarificar conceptos. Y preguntar si hay cosas que no me quedan claras. De Juan Pablo II, del año 2001, Novo Milenio Ineunte. Novo Milenio Ineunte. Así como suena, se escribe Novo Milenio, doble L, Ineunte. Al comienzo de un nuevo milenio. Los números 38 y 39. La primacía de la gracia y la escucha de la palabra de Dios. El Papa Juan Pablo II nos invitaba a considerar un plan pastoral para el tercer milenio.
y quienes en aquel momento ya estábamos en parroquia, lo trabajábamos mucho, decíamos, por aquí tenemos que ir. Y el Papa volvía a poner los fundamentos de una pastoral cristiana. Y la primacía era de la gracia. La iniciativa la tiene Dios, Shema Israel, escucha. Y conoce sus caminos y sigue sus caminos. Y pone lo primero la escucha de la palabra. Y va a hablar allí de las comunidades como casa y escuela de comunión y casa y escuela de oración. Entonces, si la primacía la tiene la gracia, aquí ya me salgo de los puntos, yo solo que ustedes lo lean, ¿sí? Si la primacía la tiene la gracia en el hombre, el fin de esto, o sea, la acción de la gracia tiene la primacía, el fin por el cual la gracia actúa es participar de la vida de Dios en Cristo. Por eso, ser cristiano no es un modo de obrar, es un modo de ser que tiene su consecuencia en el obrar. Entonces yo me dejo por la gracia asumir en un nuevo principio, una nueva razón para vivir. El cristiano no es el que hace cosas de cristiano, sino el que se identifica con Cristo en todas las dimensiones de su existencia. No es la santidad de las obras, sino la santidad del ser, la que define la santidad de las obras. No es porque yo hago cosas buenas soy santo. Soy santo. Y el Señor puede disponer de mí para hacer las cosas que quiere, que no siempre el mundo las considera obras santas. El mundo, muchas obras que uno hace por amor de Dios no las conoce. El ordenar mi habitación, el soportar con paciencia un defecto del otro, el hacer un sacrificio, el hacer ayuno o penitencia, la mortificación, un apostolado. Es Dios que con su gracia me alcanza para realizar en mí su obra. Eso es la santidad. No son las obras que los hombres aplauden. Uy, qué santo es este hombre, sí, pero no saben nada de la intención o lo que le mueve a obrar. Sí, son obras buenas, ¿sí? No siempre. Las obras buenas manifiestan un corazón lleno de la gracia, ¿no? Entonces, esta primacía de la gracia, esta escucha de la palabra, lo vamos a enriquecer con otro texto del Magisterio, ¿sí? Vamos tomando apuntes. Aquí del Papa Benedicto XVI, vamos acercándonos para aquí, del año 2007, sobre la Eucaristía, Sacramentum Caritatis. Se escribe Sacramentum Caritatis. Don gratuito de la Santísima Trinidad. Ese es el número 8 y el número 45. Son los dos números que cito. Son cortos. ¿Qué dicen ambos? Que la revelación es un don de Dios de sí mismo y que se hace pleno en la Eucaristía. Y es gratuito. La Eucaristía es como esa encarnación prolongada, ¿sí? Dios se sigue dando. A lo que le corresponde la escucha y la acogida. Y ahí pone número 45, habla de la liturgia de la palabra. La palabra que anunciamos y escuchamos es el Verbo hecho carne. Esto sirve para fundamentar lo que estamos diciendo, no más que eso. Entonces, como para concluir este punto B, porque hasta aquí vamos a llegar hoy, punto B, que lo recordamos, Shema, escucha Israel y responde. Dios es siempre primero, ¿sí? No olvidar. Y la vida del cristiano, nuestra vida, es una respuesta a un llamado que es un gesto salvífico, ¿sí? Entonces la lección divina, nuestro modo de orar la palabra de Dios, es una respuesta. Y este responder supone escuchar. Es necesario escuchar porque Dios es primero. Y es fiarle a Dios mi vida. La lección divina es creerle a Dios que ha salido a hablarme. Creerle que Él da razones y sentido a mi vida. Por eso, así como es un gesto, el revelarse es un gesto el orar. Es un disponer mi vida. Por eso, para responder,
siempre el primer paso es la escucha. Y así es como la lección divina supone todo eso. Sin esa disposición de la escucha, lo otro no sucederá. Por eso la palabra de Dios que se nos dirige es un mandamiento al que debemos escuchar, pero no un mandamiento de fuera. La palabra que se nos dirige es un llamado que urge a la conversión. La conversión no es un autocambio. La conversión es un dejarnos alcanzar por Dios y dejarnos transformar como lo hace el agua en la tierra seca. La vuelve de un duro cascote en una tierra manejable. O como el desierto que riega de pronto, como en esos lugares desérticos que van haciendo fértil por un riego artificial. Donde no hay vida, Dios saca vida. Por eso se trata de obrar. Orar se trata de obrar. ¿De qué manera? De dejarle a Dios cosechar de mí los frutos que Él mismo siembre. Pero esos frutos van a tener, como ya lo hemos dicho estos días de otra manera, esos frutos van a tener de alguna manera mi ropaje. Son los frutos de mi vida. Es mi propia vocación. Yo encarno la palabra de una manera singular. No hay santidades parecidas, no hay santidades iguales, mejor dicho. Nadie podrá ser santo como otro santo. Porque la palabra de Dios tiene una virtualidad y un poder que la hace original en cada uno. ¿Por qué? Porque se asocia con una libertad distinta. Y ahí es donde está la fecundidad de la iglesia, en la santidad de sus miembros. El Espíritu va fecundando el corazón de los fieles y va floreciendo en los miembros. ¿Cuál es la santidad de la iglesia? La fecundidad del Espíritu en sus fieles, en sus miembros. La santidad, cuando decimos que la iglesia es santa, no es porque los miembros todos somos santos, no, por la santidad de su cabeza, que es Cristo, por la santidad de los medios de santificación que tiene, que son los sacramentos, y por la santidad del Espíritu que obra frutos de santidad en los miembros. Por esto la iglesia es santa, ¿sí? Siempre necesitada de conversión, pero es santa, porque en ella se dan las cosas santas. Y entonces la iglesia encuentra en el corazón de sus hijos el oído siempre atento. Todos los días. Esta es una condición. Escucha Israel y responde todos los días. ¿Qué quiere decir? Hoy. Porque todos los días no quiere decir mañana pasado. No, es hoy, porque el mañana no existe. Nadie sabe si tendrá el mañana. Sí tendremos el mañana de la eternidad, pero no el temporal, no lo vamos a presumir. Entonces, cotidianamente, ¿cuándo he de escuchar a Dios? Hoy. ¿Y cuánto más? Hoy. ¿Por qué me basta el hoy? Yo no sé si mañana será hoy. O sea, yo no sé si llegaré a vivir el hoy del mañana. Sé que tengo el hoy. Entonces, hoy no puedo pasar este día sin oír al Señor. Y hasta aquí llegamos recién en el primer punto. Nos queda un largo trayecto, como vemos. Vamos a ver hasta dónde llegamos, hasta dónde nos cansemos. Pero hay que estudiar. Esto no se queden con que no lo entendía el padre, qué difícil que es. No. Estudiar y preguntar. ¿Sí? Porque si hacen bien este trabajito, van a ver cuánto provecho van a sacar al final. Pero con dedicación. ¿Sí? Con dedicación. Todo esto es introducción todavía, Es introducción, esto es el acontecimiento. Estamos hablando todavía del acontecimiento. Después vamos ya a entrar propiamente después viene el tema de la conversión, la conversación propiamente, cómo Dios se revela, bueno, vamos a ver lo de la palabra de Dios, ya vamos a sumergirnos en ello, para después allí, allá adelante, bastante más adelante, vamos a explicar la tradición de la lección divina. Cómo se fue dando en la iglesia todo esto que nosotros tenemos como lección. Pero tenemos que disponer bien el corazón y no quedarnos con que escuchamos alguna vez algo de esto. No. Vamos a dedicarnos estos días, el tiempo que fuere necesario, para que en verdad como cristianos no desconozcamos esto. Porque lo que yo le estoy dando es recoger lo que la tradición de la iglesia ha enseñado. Pobremente, obviamente, pero por lo menos ponérselos al alcance.
Vamos a confiarle a la Santísima Virgen este propósito nuestro, de enamorarnos de la palabra de Dios como testimonio del Dios que salió a hablarnos, a buscarnos, y como dice el profeta Baruch, que nosotros volvamos a la fuente, para que conozcamos la luz del Señor, no seamos engañados, que nos demos cuenta que la confusión viene porque no oímos a Dios, sino queremos que Dios nos oiga a nosotros, y que haga las cosas como a nosotros nos gusta y no como Él las sabe hacer. Por eso esto supone una gran humildad. Empecemos hoy por buscar los textos que dijimos, trabajar, armarnos una carpetita para que estos apuntes ya nos vayan quedando como un estudio hecho, para irlo profundizando cada vez más. Se lo confiamos a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y para que nos vayamos preparando, mañana por la noche, en las vigilias de domingo, vamos a hacer una práctica de todo esto. Va a ser con la exposición del Santísimo, vamos a transmitirlo por aquí. Vamos a hacer una lección divina con el Evangelio de este domingo, como para que nos vayamos programando. Desde las 9 de la noche vamos a hacer adoración al Santísimo, lección divina, y vamos a rezar las vigilias, que es lo que hemos hablado estos días, la liturgia de las horas, que decíamos prolonga la oración de la Eucaristía. Vamos a hacerlo también esa noche. Mañana en vigilias de domingo, desde las 9 de la noche, este sábado a las 9 de la noche, en vigilia de domingo, vamos a tener unas horitas para esto, con el Evangelio en manos, la Biblia, un cuadernito, y les explico mañana cómo vamos a rezar juntos la vigilia, el oficio de lectura. El Señor nos bendiga.